Hola amigos, un hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo guardando los 10 mandamientos. Amén. Bueno amigos, ojalá que este video salga el primer día de la semana, o sea domingo, día de trabajo común, tal y como lo dice la Biblia. Y si no, bueno, trataré de hacer lo posible, pero si no puedo, lo trataré de sacar el lunes, el segundo día de la semana. Amigos, en este video es un tremendo video que va a sacudir al mundo religioso. Por fin va a ser revelada una gran duda. Por fin va a ser respondida una gran pregunta que se hacen tantas veces los cristianos. ¿Por qué Jesús bautizó a Pedro como Petrus o piedra? ¿Significa eso que Jesús le transfirió su poder a Pedro? Ahora este video va a dar pruebas tremendas de que Pedro no es ni la piedra ni la roca en la que está fundamentada o debería estar fundamentada la iglesia. Y por supuesto que esto va a ser un tremendo remesón. Y yo no me doy gusto en eso, aclaro. Antes, por el contrario, el mundo religioso, o para decir más claramente, los imperios religiosos, son los que se dan gusto en la mentira, amigos. Ellos son los que construyen su iglesia sobre la arena y no sobre la roca. No le han puesto fundamento y ahora ven que todo colapsa. ¿Y eso es mi culpa? No, es culpa del que la construyó sin fundamento, amigos, olvidando quién es la piedra cabeza de ángulo, la piedra de fundamento. Luego, si un ingeniero se entera de que un edificio va a colapsar porque se dio cuenta que quienes lo construyeron no le pusieron fundamento, ese ingeniero debe ir y dar aviso a todos los que viven en ese edificio, tocando apartamento por apartamento. Porque si un ingeniero no lo hace, en ese ingeniero no hay amor al prójimo, antes hay pura maldad. Luego, ¿qué pasa? Cuando el ingeniero empieza a tocar en todas las puertas de ese edificio, en los apartamentos, diciéndoles que tienen que salir de ese edificio porque no tiene fundamentos y se está hundiendo y va a colapsar. Pero ¿qué ocurre cuando la gente, en vez de darle las gracias al ingeniero, le dicen: ¿tú por qué nos estás atacando? Nos atacas. Eso es realmente muy lamentable. Oh, tú eres un acusador. Estás acusando a los constructores. No haces sino acusar. Eres el acusador de los hermanos. Y el ingeniero dice: yo no los estoy acusando, les estoy advirtiendo. Luego, este video está hecho para que tú también tengas las bases para advertirle a todos tus familiares, a tus hijos, parientes, amigos, a través de las redes sociales, que el edificio en el que está basado la religión cristiana está construido sin fundamento y que por tanto está a punto de colapsar, por lo que hay que salir de este edificio llamado Babilonia. Está cediendo y por esto estamos viendo estos cambios en el mundo, estos desastres, y los que no salgan de este edificio que colapsará serán aplastados. Terrible, amigos. Luego, después no digan que nadie les advirtió, porque en este video voy a dar advertencia de que Jesús
no le puso por sobrenombre a Pedro piedra o roca para traspasarle su poder y autoridad a Pedro. No fue así. Y vamos a demostrar quién es la verdadera piedra y la verdadera roca, para que ahora ustedes aún están a tiempo de construir sobre esa verdadera roca para que su casa permanezca, y los que están construyendo todavía sobre la arena salgan, amigos, porque está a punto de derrumbarse todo. ¿Y qué culpa si al constructor del imperio religioso se le dio por construir sobre la arena? Cúlpenlo a él. Luego, amigos, ¿qué dice la Biblia en Lucas capítulo 20, versículo 17? Mirándolos fijamente dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. ¿A quién desecharon los constructores, amigos? Sabemos que el nombre del Papa Pontifex Maximus significa constructor de puentes, amigos. ¿Y qué quiere decir que el Papa a quién desechó? Es una tremenda pregunta que tenemos que darle respuesta porque el mundo no se atreve a responderla. Y vemos 2000 años después toda una civilización construida sobre la arena. ¿Y qué pasa? El mundo colapsa, el mundo está enfermo, sus fundamentos ceden, sus sistemas políticos se desbaratan, su economía colapsa, sus monedas pierden valor, su dinero se hace obsoleto, sus ríos y mares se pudren. Es una tragedia. Pero ¿qué pasa cuando los líderes católicos dicen que la piedra o la roca es Pedro o el Papa? Porque, amigos, ocurre esto. En general, este ha sido el caballito de batalla del Vaticano, que el Papa es Pedro y que Pedro es la roca, y juiciosamente recitan en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego el mundo cristiano fue y construyó su iglesia sobre Pedro, recontra mega plop. Aún ni siquiera podemos decir que la construyó sobre Pedro, porque en la Biblia no aparece por ninguna parte, amigos, que Pedro se haya convertido en el primer papa, por ninguna parte. Pero por el ánimo de la discusión, vamos a suponer, para darles gusto, que la Iglesia Católica está construida sobre Pedro y que Pedro es la roca, porque ellos así lo recitan una y otra vez. Ok, vamos a suponer. Entonces, amigos, en este video vamos a leer varios versículos que van a probar lo contrario y van a despertar a muchos hipnotizados que han estado confundidos por imperios religiosos, por iglesias corporativas convertidas en multinacionales del cristianismo. Sí, amigos, la prueba que les voy a dar va a ser hiper mega irrefutable y no va a haber nadie, óigase bien, absolutamente nadie que me pueda refutar, ni siquiera Luis Toro, que además es el único sacerdote en todo el mundo que se atreve a medio intentar refutar estas cosas, y aún ni siquiera él ha podido refutar nada. Y bueno, aún hago el llamado a ver si es que puede refutar este video, porque va a ser demasiado contundente. Vamos a averiguar con absoluta claridad quién es la roca de una vez por todas. Leamos en Génesis capítulo 49 versículo 24. Mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob. De allí el pastor y la piedra de Israel. ¿Y quién es nuestro pastor? Es la piedra de Israel. ¿Aún tienes dudas, Luis del Toro? Leamos en Deuteronomio capítulo 32 versículo 15. Pero Yesurún engordó y dio coces. Has engordado y estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Oh, amigos, Jesús, quien hizo a Yesurún, y luego Yesurún se olvidó de la roca de su salvación.
¿Será lo mismo que le ha ocurrido al mundo cristiano? Leamos en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Y yo pregunto, ¿habrá algún hombre que sea justo, que gobierne entre los hombres? No lo habrá, amigos. El único es Jesús, el único que es justo, la roca de Israel. ¿Y por qué entonces se desgastan los hombres buscando a un gobernador justo? Porque nunca lo van a encontrar, amigos, porque nunca lo habrá. El único es la roca de Israel. Siempre que llegue un hombre, llegará con sus debilidades, pero pronto va a gobernar la roca de Israel, amigos, tranquilos. Leamos en Salmo capítulo 42, versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Tremendo, ¿verdad? ¿Aún alguien puede decir que Pedro es la roca? Leamos de nuevo en Isaías capítulo 30, versículo 29. Ustedes cantarán como en noche de fiesta solemne. Su corazón se alegrará, como cuando uno sube con flautas a la montaña del Señor, a la roca de Israel. Ahora pongan atención a esto. Este no es un tema simple. Es que en la Biblia una roca es una manera de llamar a Dios. Cuando la Biblia, por tanto, habla de el poderoso de Israel o mi refugio, cuando tú lees el texto original o si buscas, por ejemplo, otra versión, si no tienes acceso al texto original, vas a ver que se habla de la roca de Israel. Entonces, es tremendo porque precisamente el punto es este. Roca significa Dios. Luego, la roca es fuerte. La roca es un refugio. Ahora ustedes entienden por qué el Papa intenta hacerse pasar por la piedra o la roca, porque eso es hacerse pasar por Dios. Porque, amigos, cuando vemos que el Papa intenta hacerse igual a Dios aquí en la tierra, cuando él nada más es un ser humano, vemos que en realidad hay una blasfemia. Por tanto, vemos que el Papa no puede ser la roca, porque la roca tiene que ser un Dios. Luego tampoco puede ser Pedro, porque Pedro era un ser humano. Amigos, porque roca en la Biblia es sinónimo de Dios, de fuerte, de refugio. Pero entonces, ¿por qué Jesús bautizó a Pedro como piedra o roca? Bueno, eso se los voy a revelar al final del video. Primero entendamos muy claramente que la roca o piedra jamás puede ser un ser humano en la tierra, porque la roca es un término para definir a Dios. Dios es una roca, es la única roca, lo cual simbólicamente hablando significa que es fuerte y poderoso, que es nuestro refugio. El ser humano no puede jamás ir en contra de una roca, porque se le rompe la cabeza y muere. Pero Dios es la roca que lo quiebra todo, tanto hierro como bronce, plata y oro. Leamos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ahora, como sabemos, amigos, el Dios del Viejo Testamento es Jesús. Luego, todo coincide perfectamente, ¿verdad? La pregunta es entonces, ¿cómo es posible que ni los escribas ni los sacerdotes de la ley no pudieron darse cuenta que Jesús era la roca? Pero básicamente es lo mismo que está pasando 2000 años después de que Jesús vino aquí a la tierra, donde existen millares de sacerdotes y de pastores, y ninguno puede darse cuenta quién es la roca. Aún siguen diciendo que la roca es Pedro. Leamos en Marcos capítulo 12, versículo 10. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. ¿O no, amigos? Esa es la respuesta. Dice, ni aún esta escritura habéis leído. Quiere decir que estas personas no leen la Biblia. Y nosotros vamos a una iglesia y pensamos
que ese líder religioso debe leer la Biblia y se la debe saber, pero resulta que no la leen. Luego leamos, amigos, en Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de precio, de simiente estable. El que creyere, no se apresurare. Amigos, está demasiado claro, sin que pueda haber absoluta confusión. Jamás puede ser Pedro esa piedra que el Señor funda en Sión. Y si todavía alguien puede pensar eso, leamos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 18, de la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado del Dios, tu Criador. ¿Cómo pueden, por tanto, entonces estar tantas personas engañadas en que Pedro es la roca y que el Papa ahora es el sucesor de Pedro? Ninguna de las dos cosas es bíblica. Ni Pedro es la roca, ni el Papa es sucesor de Pedro. Nada de eso aparece en la Biblia, porque lo que sí vemos en la Biblia es que Dios se compara a una roca. Leamos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 37. Y dirá: ¿dónde están tus dioses? La roca en que se refugiaban. Ahí está. Cuando hablamos de una roca, hablamos de Dios. Es clarísimo. Por supuesto que esos otros dioses que tenían, es decir, esas otras rocas, no existían. Solo hay una roca, un solo refugio, un solo fuerte, y ese no puede ser jamás Pedro, y mucho menos el Papa. Sigamos leyendo en Habacuc capítulo 1 versículo 12. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y de nuevo dice en 2 de Samuel capítulo 22 versículo 32, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? La pregunta es clara. ¿Hay otra roca aparte de Dios? La respuesta es un rotundo no. Entonces, ¿por qué Jesús le puso a Pedro roca o piedra? La respuesta a esto es fácil, amigos. Jesús siempre habló en parábolas. Es que no lo pueden entender estas personas. Inclusive 2000 años después, no pueden entender que Jesús hablaba en parábolas. No lo pueden entender. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú eres piedra, y sobre esta roca yo fundaré mi iglesia. Es una parábola. Bueno, pero ¿qué significa esa parábola? Ahora, este es el mejor y más increíble versículo que prueba que Jesús es la roca, la piedra, que no es Pedro en lo absoluto. Todos los que construyen su fe sobre una piedra falsa, esa piedra, amigos, no sirve como fundamento y por lo tanto se hundirán. Antes de mostrarles qué significa esta parábola en la que Jesús le dice a Pedro: tú, Pedro, te llamas Petrus, o sea, piedra, y sobre esta piedra yo fundaré mi iglesia. Les voy a leer este versículo en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ahora, de nuevo, ahora vemos la palabra refugio. En el texto original, como ya les expliqué, una roca también significa refugio o fuerte. Una roca es un refugio y el refugio es Dios. Y en las rocas se refugia el pueblo de Dios, en las montañas. Luego, cuando vean la palabra refugio, muchas veces en el Viejo Testamento se refiere a la roca, es decir, a Dios. Leamos otra traducción en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Ahí lo tienen, no hay roca como Jesús, ni existe por ningún lado. Leamos en Job capítulo 29 versículo 6. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. ¿Qué simboliza esto, amigos? Es claro que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Y quién derrama el Espíritu Santo sobre nosotros? La piedra, amigos, que es Jesús, esa roca que derrama aceite. Amigos, si todavía tienen dudas
de quién es la roca. Leamos en Salmos capítulo 18, versículo 2. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así que habiendo ya dado tantas pruebas, vemos lo extraño de que tantas billones de personas se empeñen en decir que Pedro es la roca y que el Papa también es la roca. No, amigos, leamos en el Salmo capítulo 62, versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Bueno, ahora miren esto, pongan atención, porque el hombre no puede ir contra la piedra. Leamos en Mateo capítulo 27, versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, para que no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo que resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis un guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron al sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Tremendo. Jesús es la piedra. Leamos en Salmos capítulo 71, versículo 3. Sé para mí una roca de refugio, a la cual pueda ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. De nuevo leamos en Isaías capítulo 26, versículo 44. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Amigos, de nuevo en otras traducciones, puede decir tenemos fortaleza eterna. Pero si ustedes buscan el texto original, verán que es sinónimo de roca. Por esto, amigos, vemos que Jesús es nuestra roca. Leamos en Salmos capítulo 94, versículo 22. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Luego alguien dirá entonces, como ya habíamos explicado al inicio del video, ¿por qué Jesús le puso como sobrenombre a Pedro la palabra Petrus, que significa piedra? Bueno, ya les dije que Jesús habló en parábolas. Luego, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esta parábola entonces? Amigos, recordemos muy bien que Dios conoce el corazón de cada individuo y Dios prueba a las personas. Si los escribas y fariseos no pudieron reconocer la roca, la piedra cabeza de ángulo, que era Jesús y lo sigue siendo aún, ¿será que eso mismo se va a repetir con la iglesia cristiana y aún con el mundo entero? Tristemente, eso es exactamente lo que está ocurriendo de nuevo. La gente, a pesar de que Jesús lo ha dicho claramente en toda la palabra, no pueden entender que Él habló en parábola y de nuevo tropiezan con el mismo error, declarando que el Papa es la roca porque el Papa es sucesor de Pedro y Pedro era la roca. ¡Qué tremendo error! Sin embargo, de nuevo, por el ánimo de la discusión, supongamos que Jesús le transfirió a Pedro su gloria. Preguntémonos, ¿es esto posible? No, amigos, esto es imposible, pues no solo Jesús es la roca, como ya lo probé, sino también el Padre. Y sabemos que el Padre no comparte su gloria con nadie más que con su Hijo. Luego, bíblicamente hablando, es un completo absurdo pensar que Jesús le transfiere la gloria a Pedro, y pensar que entonces Jesús deja de ser la roca para que ahora en adelante sea Pedro la roca. Es un absurdo bíblico. Leamos en Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Clarísimo está, amigos, que Pedro no pudo jamás recibir esa transferencia de poder o de la gloria de Jesús, adicional a la que reciben todos los seres humanos. Simplemente, amigos,
Jesús estaba hablando en parábolas. Leamos en Salmo capítulo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y de nuevo en segunda de Samuel capítulo 22 versículo 47. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Ahora, es posible que Jesús haya cambiado de repente y se le ocurrió decidir que él ya no quería ser más la roca y que ahora Pedro sería la roca. No, amigos, entendamos que todo se trata de una parábola en la que Pedro es bautizado como piedra. Y ahora sí, después de que ya ha quedado claro de que Pedro no puede ser la piedra, voy a dar prueba irrefutable de qué es lo que significa la parábola en la cual Jesús bautiza a Pedro como piedra. Como ya sabemos, Pedro era uno de los apóstoles más débiles de carácter. Entre todos los apóstoles, Pedro era demasiado miedoso y temeroso. Su carácter era totalmente débil, por lo cual Jesús quería transformar a Pedro en alguien con un carácter fuerte, como una roca, ¿verdad? Eso sí, ahora, claro que Dios puede hacer esto con quien Él quiera. Recordemos, amigos, que Dios conoce las debilidades de cada ser humano. Jesús, por tanto, vio la gran debilidad de Pedro, que era temeroso, que era realmente alguien débil de carácter, miedoso. Y vemos que Pedro manifestó este carácter débil a cada rato. En la tormenta, él temía y su temor hizo que se empezara a hundir en las aguas. Luego Pedro temía de que Jesús fuera perseguido porque sabía que él también sería perseguido. Luego Pedro, por su temor, negó a Jesús 3 veces. Y luego Pedro, aún después de haber recibido el Espíritu Santo, tenía temor de los judíos e inclusive andaba hipócritamente haciendo los ritos judíos. Tremendo, amigos. Si algo tenía Pedro era un carácter débil y Jesús quería transformar ese carácter en una roca. Entonces, por esto Jesús lo bautizó Petrus, que significa piedra o roca. Precisamente esa es la parábola. Jesús parte de una persona débil y temerosa a convertirse en una roca, pero en su carácter. Y esto estaba profetizado. Leamos en Ezequiel capítulo 3 versículo 9. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. ¡Wow, amigos! Tremendo. Ahí está probado irrefutablemente qué es lo que significa esta parábola. ¿Por qué Jesús le bautizó a Pedro piedra? Porque era el apóstol más miedoso de todos los apóstoles, amigos. Ahí lo tenemos, prueba irrefutable directamente de una Biblia católica. Es increíble, amigos. Obviamente, por tanto, Jesús jamás le estuvo transfiriendo su gloria a un ser humano. Y tienen, amigos, la respuesta a esta pregunta que siempre están haciendo los católicos. Entonces, ¿por qué Jesús le puso a Pedro piedra? Porque era una parábola y simplemente Jesús quería hacer de Pedro alguien con un carácter fuerte, como una roca, porque Pedro era un miedoso tembeleque. Pedro era el apóstol más miedoso de todos, amigos. Y ahora también, para todos nosotros está esta promesa de que Jesús quiere hacernos inconmovibles como una roca. Para todos aquellos que tienen temor, porque todos somos seres humanos y vemos todas estas medidas draconianas que están tomando los gobiernos hoy en día, que parece que quisieran tratar al ser humano como si fuera un animal. Y bueno, no es que estamos rebelándonos contra el gobierno, pero muchas personas tienen miedo de estas cosas, porque no es esta la manera de tratar a los seres humanos, como si fueran cerdos en una granja. Sin embargo, Dios quiere hacer de ti una roca. No tengas miedo, que tengas un carácter inquebrantable,
para que puedas atravesar no solo este principio de dolores, estas medidas draconianas, sino todo lo que se viene, porque sabemos que estamos en el principio de los dolores de parto y que vendrán cosas peores. Por lo cual, la promesa que Dios tiene para todos los que son débiles de carácter, que son temerosos y que está bien que lo sean, es esta: te haré inconmovible como una roca. Amén. Sí, esa es la promesa que tú puedes reclamar a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hazme inconmovible como una roca, para que yo pueda atravesar toda esta tribulación, todo este tiempo de angustia e inclusive las 7 plagas que van a caer sobre el mundo, para que pueda recibir a Jesús en su segunda venida. Amén. Qué bueno. Ahora que todo se empieza a poner más duro y sabemos que todas estas medidas draconianas son realmente horribles, pero lo peor de todo es que es apenas el principio. Tenemos esta tremenda promesa de Dios para que estemos en paz y no para que estemos en ansiedad o depresión, sino para que sepamos que Dios nos va a hacer inconmovibles como una roca y que vamos a ir marchando firmes hasta vencer y encontrar por fin aquella meta que es la vida eterna. Dios te promete esto: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. Así seremos nosotros, amigos, si tenemos fe. Eso si nos refugiamos en la verdadera roca, porque la promesa viene de la verdadera roca. Por esto leemos de nuevo en Salmos, capítulo 19, versículo 14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía, redentor mío. De nuevo leemos en Salmos, capítulo 62, versículo 2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Bueno, pobres entonces de aquellos que han hecho del hombre una roca, porque ese hombre no puede hacer a nadie inconmovible como una roca, ni puede servir de refugio. Es terrible. Y nosotros sí tenemos un refugio y queremos ser inconmovibles como una roca, y el único que puede hacer eso es Dios, la verdadera roca. El Papa no puede hacerlo jamás, aunque él quiera ser la única roca inconmovible, y lo ha logrado durante 1500 años. Todos nosotros sabemos que él no es la roca, por lo que Pedro tampoco era la roca, amigos, aunque Dios transformó su carácter de débil a roca, a hombre fuerte. Pero, amigos, nuestro miedo no es para nadie más, sino para Dios. Y ante el hombre debemos ser inconmovibles como una roca. Por esto hoy Dios te dice a ti lo mismo que le dice a Pedro: no temas, yo te haré inconmovible si te refugias en la verdadera roca de salvación. Yo seré tu refugio, yo seré el fuerte para ti, que te ayudaré en todo. No temas ni desmayes, antes sigue fuerte y valiente, y serás como una roca inconmovible. Reclama hoy esta promesa que es para ti, si tú tienes temor de lo que está ocurriendo en el mundo. Y para todo aquel que tenga miedo y esté temeroso, Dios le promete que lo hará como una roca. Inclusive para las mujeres que son muy dadas también a tener miedo porque son más sensibles, Dios también les promete hacerlas inconmovibles como una roca, amigos. Si el más temeroso de todos los apóstoles, que era Pedro, lo pudo lograr gracias a Dios, asimismo esta promesa es válida para nosotros, amigos. La misma promesa que Dios le hizo a Pedro está disponible para todo el mundo, porque no hay nada imposible para Dios, porque Él es la roca de Israel. Hasta pronto, amigos.